Bien, hola, muy buenos días a todas, a todos. Nos encontramos una vez más a través de esta plataforma para seguir formándonos, para seguir profundizando en este tema que es el Antiguo Testamento. Y ahora muy en particular, con un enfoque muy particular en este género y a la vez en esta biblioteca de libros llamados los libros proféticos a través del mapa conceptual que tengo que enviárselo. Se me había olvidado enviárselo, se lo voy a enviar a través de la Tere para que ustedes lo tengan y puedan entonces recordar lo que veíamos la clase anterior, que tiene que ver con la comprensión del fenómeno, ¿no? Lo que hicimos fue situar el fenómeno de una manera tanto general primero, hablando que no es un elemento, el factor oracular no es un elemento privativo de Israel, aparece también en otras culturas, pero va teniendo tintes que lo diferencian, va teniendo un matiz religioso, eh, que pasamos muy por encimita, pero algo de algunas cuestiones filológicas que al final no son quizás las fundamentales, porque qué es lo central o dónde colocamos el acento en aquello que es el profeta, qué es lo que vendría a ser, ¿no? Y ahí estuvimos profundizando, nos acercamos a clasificaciones que son más bien generales, como decir profetas mayores, profetas menores, por qué, también lo explicamos, cuántos son, hablamos sobre las características que tenían algunos libros, como en este caso el libro de eh, Isaías, y íbamos a cerrar esta presentación hablando un poco sobre los últimos profetas, y de ahí me gustaría pasar a hablar con ustedes sobre algunas notas también características, tanto de los libros en su totalidad o del fenómeno en su totalidad, como también de la teología profética. Bien, ya he recibido también algunos correos de ustedes sobre lo que han ido aprendiendo sobre los profetas que lo han seleccionado, que han querido profundizar. Y la verdad es que, bueno, yo lo que les decía también cuando teníamos la clase, el profetismo es un fenómeno y es un elemento muy potente, muy rico dentro de la vida de Israel. Verdaderamente es apasionante porque tiene una serie de elementos que además ayudan a entenderlo no tanto como les decía, ¿no? Este estereotipo que muchas veces tenemos, vaticinador, un adivino, un personaje que si bien se puede asociar a eso también y en algún momento la actividad profética dio para asociarlo a eso, estamos tratando de desarticular, desarmar esos estereotipos que muchas veces nos han hecho creer que el profeta es un adivino y lo que realmente es, lo que fuimos descubriendo eh, fue que estamos ante un hombre que lee la historia desde su experiencia creyente, ¿no? Lee la realidad desde su experiencia de Dios. Deja que Dios hable. Escucha, está atento a la realidad, al presente, podríamos decirlo también. Bien, estamos entonces terminando la diapositiva, o sea, este mapa conceptual, perdón, eh, tocando entonces los tres últimos profetas, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Bueno, una de las cosas que también destacábamos en la sesión pasada es que la mayoría de los profetas van a surgir, perdón, en contextos bastante complejos, tensionados muchos de ellos por las crisis políticas, ¿no? Tanto de los gobernantes de turno como de los imperios que se comienzan a ubicar en la cuenca del Mediterráneo como los dominadores o en este caso los opresores. Entonces, tanto Isaías, Ezequiel y Daniel como Jeremías van a padecer un poco esa realidad, ¿no? Van a ser hombres del exilio, hombres de catástrofes, de guerras, hombres que van a ver incluso su país, su reino, desaparecer en pocos años.
En el caso de Ezequiel, del profeta Ezequiel, la tónica de Ezequiel, el mensaje de Ezequiel, radicará en la comprensión de dos elementos que son fundamentales. La confesión del Dios uno, ¿ya? Y que además este Dios es el creador de todo. Cuando Israel entra en contacto con la cultura politeísta, la cultura babilónica, quiero subrayar lo siguiente: cuando entra en contacto al momento del exilio, ¿no? Porque siempre estuvo en contacto, o sea, Israel vivió con vecinos politeístas, pasó por épocas o momentos, como ya lo he mencionado, de rasgos o trazos politeístas cuando hablamos de la monolatría. Vale la pena repetir, la adoración de un dios local, regional o nacional, tribal, pero el reconocimiento implícito de la existencia de otros dioses, ¿no? Eso se recoge en los salmos, ¿no? Cuando alguna vez podemos escuchar por ahí: no hay Dios como nuestro Dios. Entonces, Ezequiel es un paso teológico, es un salto teológico muy importante dentro de la configuración del judaísmo del siglo VI, que comienza ya a cristalizar a través de una confesión la creencia en un único Dios. Y cómo este único Dios se superpone a los otros dioses es declarando que es creador. Miren aquí la genialidad teológica, porque hay una genialidad teológica en el fondo. Si yo confieso que mi Dios, ¿no?, el que me salvó de Egipto, que me sacó de la esclavitud, es el Dios de todo lo creado, aquello que los politeístas creen o veneran, que pueden ser desde animales hasta astros, qué sé yo, las estrellas, el firmamento, los fenómenos naturales, etc. Todo eso es obra y producto de un único Dios. Por lo tanto, no existen los otros dioses. No hay otro Dios, porque lo que tú adoras en verdad es criatura, no es Dios, no es deidad. Claramente, una declaración así saca un poco de roncha, ¿no? Porque es hasta con un tono soberbio, ¿no? La confesión de un único Dios cierra completamente la posibilidad de dialogar o de preguntarse si existen otros dioses, porque Israel declara, en este caso Ezequiel, conduce a esa declaración en un momento muy crítico. Esta es la paradoja, que en el momento donde se confiesa a este Dios uno es cuando están en su total fracaso. Y por eso es necesario recordar, por eso es necesario reescribir la historia, por eso es necesario repasar, ir al pasado, al tiempo de la esclavitud, porque Dios dispuso todo lo creado en beneficio de la liberación de su pueblo. Entonces, si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Es cosa de confiar. Y esa es la gran genialidad de Ezequiel, ¿no? El confesar en el Dios creador es llamar a Israel a recordar, a traer a la memoria que aquel Dios de los antepasados que dispuso la naturaleza para salvar a su pueblo, es el mismo que hoy día nos tiene en el exilio. Y por tanto, cuando nos demos cuenta que hemos fallado, que no hemos reconocido su ser único, a partir de ese momento, ¿no?, vamos a caer en la cuenta entonces que este Dios es el dueño y señor de todo, el dueño de la naturaleza, quien dispone y quien ha creado aquello que incluso nuestros enemigos veneran. Pero estamos en el exilio, ¿no? Se declara en ese contexto, en un contexto de total adversidad. Eso es un salto de fe. Y eso lo hace Ezequiel. Ezequiel va a lograr entonces que de alguna manera Israel vaya saliendo de estos cultos politeístas, desmarcándose de esta creencia muchas veces tan colocada al interior del pueblo, y va de a poco entonces depurando, ayudando a que Israel
confiese o vuelve a este centro, ¿no? El Dios uno es el Dios creador. Además que, bueno, creo que lo mencioné, pero el estar en contacto con la cultura dominante es también estar en contacto con esa teología. Y la teología de la cultura dominante ponía de todas maneras en duda la posibilidad que Dios fuese todopoderoso, ¿no? La pregunta teológica, en el fondo, que podríamos decir que vivieron los profetas en el exilio, que vivieron los profetas en medio de esta crisis, fue: ¿quién es más poderoso? ¿Marduk, el dios de los babilónicos, o Yahvé? ¿Quién es el dios más poderoso? Entonces las teologías de los profetas van orientando a que de alguna forma puedan comprender que Dios es uno y que Dios ha sido fiel a la alianza. Acuérdense que esa era como la primera categoría que yo resaltaba harto en la clase anterior en el mapa conceptual, ¿no? Los profetas son los defensores, los guardianes de la alianza, y recordarán a Israel siempre las veces que se distancian de ella. El tercer profeta mayor, Jeremías, Jeremías es realmente un personaje apasionante. Yo sé que puede sonar un poco peyorativo decir que es dramático, pero cuando hablamos de dramático nos estamos refiriendo a alguien que realmente sufre el peso de la existencia, ¿no? Sufre por su vocación, ¿no? Se revela cuando se da cuenta de los costos del profetismo. Es un hombre que tendrá imágenes muy potentes, enternecedora, de una literatura, de una fineza que la verdad es que vale la pena leer. O sea, son pasajes que vale la pena leer. La profecía de Jeremías, el lamento de Jeremías es realmente conmovedor, ¿no? Es un hombre que sufre por su pueblo, sufre y se enoja por la infidelidad del pueblo. Y por lo tanto es un hombre muy conectado también con ello, con esa realidad, con los creyentes, con el pueblo, con Israel sufriente. Y se centrará en esto, ¿no? En esta idea de un Dios que quiere dialogar al corazón, ¿no? Yo diría que es un profeta más bien de corte espiritual. No quiere decir, como les decía también la vez pasada, que los profetas no tengan más de un rasgo, ¿no? Todos están en un escenario social, todos tienen una opinión política, todos están en una situación que atraviesa crisis religiosas importantes. Por lo tanto, algunos acentuarán otros aspectos y otros van a justamente a colocar el acento en otros. Y en el caso de Jeremías, es un profeta que tendrá la alianza como centro, y que la fidelidad, ¿no?, hacia Dios viene a ser el motor que tendría que mover a Israel, ¿no? Esa lealtad hacia el cumplimiento de esta alianza, de este compromiso. Pero es un compromiso, y aquí viene lo interesante, que no pasa por solamente la norma, ¿no?, sino por vivir desde el corazón, permitir que desde el corazón Dios actúe y el hombre se deje conducir, ¿no? Para Jeremías el corazón será como el centro, el lugar donde Dios actúa y donde Dios quiere dejar su letra puesta. Cuando hablamos del corazón, uno tiende también a pensar desde sus categorías antropológicas, ¿no? Entonces el corazón para nosotros es el órgano vital, el órgano que asociado también al amor, al romanticismo. Generalmente es también o está asociado a las emociones, pero para la cultura hebrea, para la antropología hebrea, el corazón también es el lugar de las decisiones, el corazón es el lugar de la voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de aquello
desde la Biblia, estamos hablando de aquel espacio o aquel lugar, aquella dimensión del ser humano donde nos encontramos con Dios y donde nosotros tomamos decisiones que van marcando nuestro camino, ¿no? Y por eso para Jeremías y para varios profetas también de los menores, como también otros como Ezequiel, ¿no? El tener la alianza en el corazón, el lograr que no sea simplemente memoria, que no sea solamente información y contenido, datos, ¿no? Hay, habemos a quienes tenemos quizás la debilidad de quedarnos en el dato, ¿no? Y sabemos mucho. A veces me pasa cuando algunas personas me dicen, oiga, profe, usted sabe harto. Quizás tengo mucha información, pero no sé si sé harto, o sé mucho, o sé demasiado. Porque el saber, y lo conecto a lo que hablábamos también en su momento con los libros sapienciales, tiene que ver con la experiencia de vida, tiene que ver con la vida. El profeta habla desde su experiencia de Dios, pero esta experiencia ocurre en la vida. Y si la ley no la tengo en el corazón, si no me pasa esto por la vida, por la existencia, por el lugar donde tomo las decisiones, no sirve de nada, es puro dato, ¿no? Me sé aquí la ley. Entonces el profeta Jeremías es un hombre que dará en el clavo, ¿no? Vale la experiencia. No se puede solo hablar de Dios en términos conceptuales si es que esto no se hace vida. Y por lo tanto, y ahí lo empalmamos entonces ahora con Daniel, el último de los profetas mayores, donde justamente coloca el acento en esto que estábamos hablando hace un rato atrás, la verdadera sabiduría. ¿Dónde está? ¿Está en saber mucho? No, la verdadera sabiduría reside en honrar la vida, vivirla, experimentarla y conducirse de acuerdo a lo que Dios, en este caso desde la mirada de Israel, ¿no? A lo que Dios nos pide, ¿no? Vivir libremente, preocuparnos del prójimo, ser luz para otras naciones, ser señal de justicia. Sabemos que es casi una declaración idealista, ¿ya? Pero ese es el norte, en definitiva. Y Daniel entonces, en medio de toda una crisis de poder, donde han fracasado los poderes religiosos, donde han fracasado los poderes políticos, donde en el fondo han fracasado las mediaciones, las instituciones, Daniel anuncia que la sabiduría de Dios es mayor que cualquier sabiduría y que cualquier poder humano, ¿no? Y esa sabiduría se descubre en la vida, ¿no? Además tiene un lenguaje, Daniel, que precisamente es interesante, ¿no? Resalta a través de un lenguaje apocalíptico. Para muchos es quien nos permite acercarnos a la antesala de lo que será el Apocalipsis del Nuevo Testamento, junto con otros profetas también por ahí, como Joel, por ejemplo, y otros que hablan del día de la furia, del día del juicio, del día de Yahvé, de la ira de Yahvé. Este profeta hablará con figuras que son de carácter, insisto, perteneciente a un género llamado apocalíptico, el género apocalíptico, cargado de símbolos, números, personajes misteriosos, ¿no? Expresiones muy también enigmáticas, ¿no? Y este profeta entonces se caracterizará por esto, ¿no? ¿Y por qué juega con esto? Porque es una sabiduría velada, ¿no? A través de imágenes, de cosas tan simples, ¿no? Demuestra que Dios esconde al poderoso sus planes, sus designios, su verdad, ¿no? Bien, vamos a dejar este video por ahora, vamos a seguir con un segundo video para poder entonces profundizar. Yo quiero hablar con ustedes un poquito más sobre los profetas y para eso vamos entonces a seguir indagando sobre algunas características que me gustaría reforzar sobre el ministerio profético, hablar un poquito también de la inspiración del profeta y si nos alcanza también un poco el tiempo, expresar o dar algunas ideas, un acercamiento a lo que sería el falso profeta, que también es una figura que aparece
tanto en la literatura del Antiguo Testamento del género profético, como también lo hemos escuchado en alguna ocasión dentro de nuestro propio mundo cristiano, ¿no? Dentro de nuestros referentes, los falsos profetas. Bien, hablaremos de eso entonces y un poco más en el próximo video. Nos vemos.